días de las elecciones, a 8 días de las elecciones, que ha pasado muchísimo a lo largo de estos meses, ¿no? Desde las PASO hacia aquí. Tenemos, como les decía, ¿no? En el piso para analizar un poquito la situación a Pablo Roma, que es de la consultora Circuitos, que tiene una encuesta fresquita con un montón de información. Y también está Juan de Bandi, que es candidato a concejal en la localidad, en el distrito, de 3 de febrero. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Gracias por venir. Mira, estuvimos analizando un montón, hubo 9 encuestas, de las cuales terminamos con Pablo decidiendo para que venga aquí al piso una de las de ellas, pero una de las preocupaciones principales hoy de la gente es la economía. Entonces, quería saber un poco tu análisis a partir de los incentivos que el gobierno y las medidas que el gobierno tomó, si sentís que puede haber algún tipo de cambio respecto de las PASO en las elecciones del próximo domingo. Mira, justamente antes de venir para acá estuvimos recorriendo una localidad de 3 de febrero, hicimos un trabajo grande con muchos de los integrantes del Frente de Todos local, con algo que por ahí lo vieron, que se lanzó, que era un puerta a puerta muy grande de todo el Frente de Todos. Y lo cierto es que lo que nosotros venimos viendo es que la gente, por supuesto que sigue preocupada, que está atravesando un momento difícil, pero que nos manifiesta, digamos, que algunas cuestiones empiezan a ordenarse un poco más, que obviamente la gente está circulando más, que este tiempo, digamos, permite ya eso y que la economía va acomodándose. Ahora, de alguna manera, los niveles inflacionarios siguen siendo muy altos, hay un programa de plan congelados, bueno, ahora se abordó el tema de los medicamentos, sí. El secretario de Comercio, Roberto Feletti, planteó que hay 2 cosas básicas, que son los alimentos y los medicamentos, que la gente no decide consumirlos o dejar de hacerlo, digamos, claro, lo tiene que consumir sí o sí, y se abordó en esa política. Digo, estos gestos, insisto, de cara al domingo, ¿vos pensás que la gente tiene el tiempo para procesarlos positivamente como para cambiar su voto por un lado y por el otro? Toda la gente que no votó, es un potencial voto para el Frente de Todos, en este caso vos en la lista que integrás en 3 de febrero. Mira, respecto del tema precios, la gente lo ve y lo valora. Lo reconoce mucho más de lo que a veces se expresa en los medios. Los vecinos reconocen que se está haciendo control de precios, lo han visto, conocen que el gobierno está trabajando en eso y en 3 de febrero nos ha tocado a nosotros, en conjunto con la delegación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, hacer ese trabajo, porque lamentablemente el municipio, el Estado local, públicamente el intendente Valenzuela ha anunciado que él no iba a hacer control de precios. Bueno, respecto de esto, y ahora le hago una a Pablo y vuelvo con vos, te dejo esto abierto, porque muchos gobernadores y muchos intendentes, inclusive algunos intendentes puertas para adentro del mismo color político, habían planteado que no iban a hacer el seguimiento de los controles de precio. Me gustaría saber un poco tu posición respecto de esto, pero me lo respondés ahora. Yo le quiero preguntar a Pablo, me doy vuelta y me voy para allá, diré, para no volverte loco. Una de las preguntas que se elaboraron en tu estudio dice, ¿usted considera que su situación económica en los próximos meses puede ser mucho mejor, mejorar, dice mejorar mucho, mejorar, mantenerse igual, empeorar mucho, aún no lo sabe? A mí me llamó la atención esto, ¿no? Empeorar y empeorar mucho. Entre estas 2 respuestas el mayor alcance. Hay un 54,7%, a pesar, insisto, de lo que la oposición tomó a partir de los dichos del ministro o exministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Goyán, el plan Platita, ¿no? Donde hubo un montón de incentivos al consumo, hubo acciones sociales también para que llegue más dinero a mucha gente, pero no obstante la gente entiende que va a estar peor o mucho peor. Esta pregunta es una pregunta que nosotros venimos haciendo ya hace varios meses, en varias encuestas, la mantenemos como una pregunta estructural para de alguna manera ver cuál es el clima social y las expectativas, ¿no? Y nosotros venimos viendo que la situación económica es un factor muy importante en la consideración de, bueno, en este caso de los entrevistados en la provincia de Buenos Aires, y que las expectativas en términos de la situación económica no es buena, no tiende a mejorar tampoco, porque me parece que... Es llamativo, ¿no? Porque respecto, vuelvo a decir, a los cierres que hubo el año pasado y al crecimiento que está habiendo este año, por supuesto que sí, es un rebote digamos, por debajo de lo que necesitamos todos para que llegue a los bolsillos de todos los argentinos. Pero hay una reactivación en términos de nuevos puestos de trabajo y demás. El otro día estaba viendo unos informes del Ministerio de Industria.
Lo que pasa que también hay un factor que tiene que ver con la inflación Claro. y con la licuación de los ingresos. Digamos, si bien hay un rebote de la actividad económica, pero también hay una disminución de la capacidad adquisitiva de los trabajadores fundamentalmente y de los trabajadores en condiciones Informales, de precariedad. ¿no? Claro, totalmente. ¿no? Que esos no pueden seguir paritarias, que no hay aumentos. Exactamente, entonces para ese sector esas expectativas económicas tampoco tienen una proyección muy favorable. Digamos. Ahora, este número que vos arrojás acá, vos como analista que sos, ¿entendés que es determinante a la hora de votar? El tipo que No. piensa que... Porque es muy complicado si tu expectativa es estar peor o mucho peor, ¿no? A partir del contexto general que tenés. Sí. Eso, ¿cómo influye a la hora de votar? No, desde ya que influye sobre todo en el clima. Esta pregunta que nosotros venimos haciendo, por eso te decía, no es solamente un problema de este gobierno, digamos, no, es una situación que ya viene Viene de arrastre. Viene de ¿Se arrastre puede? porque la crisis es más profunda, más compleja. Sí, se puede confirmar entonces que los argentinos piensan directamente con lo que es el bolsillo. Sí, yo creo que hay una situación donde la economía tiene un peso muy fuerte. Cuando uno ve los principales problemas, digo, ¿no? El aumento de precios es un problema. La cuestión sanitaria hoy en este contexto tiene como problema, como preocupación, un porcentaje muy chiquito, Bajo, claro. muy bajo. Digamos, cuando hace meses atrás tenía un peso mucho mayor en términos de la preocupación. Eso creo que es un punto favorable en términos para el gobierno, Pero creo que también está la inseguridad muy arriba. Me llamó la atención en estudios que vi, algo que siempre fue muy por debajo, por lo que es la opinión pública, la corrupción. Vi en algunos informes que la corrupción tenía un porcentaje relativamente importante. No sé si vos eso también lo has nosotros evaluado. vemos que la corrupción tiene alrededor de un 20%. Un 20%, sí, es lo que estoy viendo. Cuando uno lo cruza por afinidad política, ve que mayoritariamente aquellos entrevistados que optan la corrupción como principal problema están más cerca de la oposición que del oficialismo, digamos, ¿no? Y quienes están más cerca del oficialismo o del gobierno tienen como principal problema la situación económica y sobre todo, bueno, los precios fundamentalmente. Quiero preguntarle a Juan, ¿no? Porque en las elecciones que fuimos viendo en otras partes del mundo, los oficialismos en general fueron muy castigados. Ahora, ¿cómo se disocia el oficialismo en el caso de, por ejemplo, un intendente como 3 de febrero respecto de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof o de la presidencia de la Nación en el caso de Alberto Fernández? Porque digo, los oficialismos han sido muy castigados, sobre todo por la pandemia y por la situación económica en la que han estado sumergidos los pueblos. Ahora, en el caso de los intendentes, ¿tienen esta pérdida también o no necesariamente? Mira, en primer lugar me parece que es importante lo que planteaba Pablo respecto de la salud. Quiero remarcar un poco eso porque creo que eso que dejó de ser preocupación pasa a ser reconocimiento. Cuando nosotros hablamos con los vecinos y con las vecinas, hace tiempo estaban preocupados por la cuestión de la salud y hoy lo valoran como un reconocimiento al trabajo del gobierno nacional y del gobierno provincial. Me parece que asistimos a una elección que claramente está nacionalizada y que entonces cuando hablamos de oficialismos y oposiciones, las cuestiones locales pasan a un segundo plano. Independientemente de que en realidad cuando recorremos los vecinos nos plantean cuestiones que tienen que ver con lo que debería ser un gobierno local y que en muchos casos, por ejemplo en el caso de 3 de febrero, están ausentes, digamos, ¿no? Políticas, por ejemplo, vinculadas con el cuidado de la salud en la pandemia o con el fortalecimiento de situaciones difíciles para algunos vecinos en algunos barrios del distrito, vinculados inclusive hasta con la alimentación, o esto que hablábamos antes del control de precios, digamos. Pero vos ¿no? sos un tipo de territorio. Me gustaría que me hagas un análisis un poco más amplio respecto a la provincia de Buenos Aires. Un lugar con una propuesta muy fuerte de ustedes del oficialismo, todos juntos, van todos juntos, y con una oposición, con un candidato que no es, digamos, propio de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho un paso muy importante. ¿Qué interpretación haces a hoy? Mira, Augusto, yo no pude ver el estudio, me parece interesante. En el territorio, todos los días, en la calle, en los barrios, yo no veo que la expectativa sea tan negativa. Veo, por un lado, primero, que los vecinos y las vecinas reconocen que esto viene de un arrastre importante, que viene de años para atrás y que la pandemia fue complicada. Aparece la pandemia fuertemente como un reconocimiento de una situación difícil. Y también veo que lo que nos reclaman es que trabajemos para mejorar las condiciones, pero que reconocen que el gobierno nacional y provincial pueden lograr que la situación mejore, claramente. Y los reproches en las pasos que se hizo a algunos intendentes que jugaron su propio partido y fueron con corte de boleta y no fueron alineados, digo, eso puertas para adentro, ¿no? ¿Está ordenado hoy? Mira, los números
no indican que esa situación sea de esa manera. El corte de boleta no aparece, por ejemplo, en 3 de febrero no hubo corte de boleta. Claramente el porcentaje fue muy bajo y nosotros pensamos, digamos, que de mantenerse eso y de crecer el Frente de Todos, digamos, a nivel local también vamos a poder achicar las diferencias porque, bueno, nada, es un trabajo importante el que se viene haciendo. Yo lo mencionaba el otro día. En algunos casos te hablan de la comunicación, las grandes propuestas, pero lo que el Frente de Todos viene planteando es tocar el timbre de cada vecino y escucharlo. Esa es un poco la iniciativa que tenemos y es lo que queremos que se lleve adelante. Eso estamos trabajando, digamos. Dame la placa anterior, Mabel, y le quiero preguntar a los dos, porque hubo alrededor de 1 millón de votos de candidatos que no terminaron de entrar, ¿sí? Ese voto, el tipo que vota, no sé, a una Cintia Fernández, que vota a un Guillermo Moreno, ¿tiene una identidad política? ¿Es una persona contrasistema? ¿Sí? Esa persona puede ir desde expert a Victoria Tolosa Paz, puede ir a Diego Santilli, puede ir a la izquierda, o tiene, dependiendo a quién haya elegido en esa elección, algún sesgo hacia algún lado. Ahora ya me lo responden, pero primero quiero leer. No, esta, chicos, la otra plaquita, dame. Ya me responden esto que les ¿Cómo acabo es la de contar, gestión de gobierno? ¿Cómo la calificaban? Claro, digo, ¿cómo califica la gestión de gobierno nacional? Muy buena, buena, regular, mala y muy mala. Muy buena y buena, un 32%. Mala y muy mala, un 51,7%. Este es el estudio que llevó adelante Pablo Roma en su consultora Circuitos. Arrojaban estos números, que son números. Con todo respeto a Pablo, las encuestas, digo, viene haciendo un rol bastante cuestionable en las últimas elecciones. No estoy haciendo nada en particular, hablo en general y creo que coincidís conmigo. Posiblemente vos me digas, no, mirá, yo la pegué en las últimas 3, no lo recuerdo. Pero Augusto, aparte, digo, fíjate... Pero es una realidad, es un dato objetivo. Qué paradigmático algo que dijo recién el señor de la consultora. Dice, la gente está precarizada, se queja de los precios, pero en realidad lo que reflejan sus números es que van a votar a los que quieren flexibilizar la relación laboral, a los que quieren precarizar aún más el trabajo y a los que justamente contrayeron la mayor deuda de la República Argentina, y es esa la que nos tiene hoy, en veremos, atrapados en una trampa, ¿no? Bueno, pero igualmente, de no crecimiento. Digo, el pueblo es soberano y se expresa a través del voto y hay que respetar lo que se vote. Les dejaba una pregunta abierta y con esto, chicos, ya los voy despidiendo, pero quiero saber, porque es mucha gente que votó, ¿sí? Y que eligió fórmulas que no ingresaron para la elección definitiva del próximo domingo. Si ustedes entienden que tiene algún tipo de orientación dependiendo de quién hayan elegido en ese momento. Por ejemplo, tiro al aire, alguien que votó a Cintia Fernández, ¿está más cerca de Juntos por el Cambio o está más cerca del Frente de Todos? ¿Está más cerca de la izquierda o está más cerca, no sé, de la ultraderecha, de Milei? Mira, Augusto, nosotros principalmente trabajamos para que vayan a votar los que no fueron a votar. Okay. Entre las PASO del 2019... Pero a esos hay que darle voto también, porque son muchos votos. Pero por supuesto, entre las PASO del 2019 y las PASO del 2021, en 3 de febrero hay 10 puntos, 11 puntos menos. Cuando recorremos, caminamos, tocamos el timbre, hablamos, nos encontramos con esos votantes también. Y cuando conversamos con ellos, les proponemos que le den un voto de confianza a un gobierno que se puso al frente de la pandemia y que claramente tiene la responsabilidad de gobernar los próximos 2 años. En el caso de Moreno, que vos lo mencionabas, nosotros entendemos que hay claramente una intención y, claro, un perfil más peronista. Y en el caso de los votantes de Cintia Fernández, le decimos que nos voten y que confíen en nosotros y que a nivel local también nos acompañen. No sé si alguno de ustedes tendrá la cola que tiene ella, pero bueno, no sé, eso es un tema por favor. Bueno, fue su campaña, fue su campaña. No, pero... tengo que cerrar, chicos. El patrón más claro de desplazamiento se da entre aquellas fuerzas de izquierda que no superaron el límite del 1,5, que van hacia el frente de izquierda, unidad, hacia el FIT, que son alrededor de 90.000 votos y puede ser un poquito más. Ese es el patrón más claro. Después hay un patrón de mayor dispersión entre aquellos votantes que eligieron otros candidatos que no superaron el límite, pero no hay un patrón que diga, bueno, va hacia acá, digamos, ¿no? Y después, bueno, en otro día hacemos un bloque y charlamos.